Muy bien, no hay inflación, la cosa está tranquila. Es verdad que no haya inflación, esto es correcto. Ya estamos dentro hace bastantes meses del rango meta que establece el Banco Central de Reserva. Pero quiero regresar a las primeras declaraciones de la presidenta Boluarte, señalando que los peruanos gastan más porque su capacidad adquisitiva ha mejorado. Paola Herrera, ella es economista del Instituto Peruano de Economía, está con nosotros. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Valeria, un gusto estar acá. ¿Tú coincides con estas declaraciones de la presidenta Boluarte al decir que los peruanos gastan más porque su capacidad adquisitiva ha mejorado? A ver, aquí digamos es importante tener en consideración cuáles son las cifras, ¿no? Lo que ha publicado recientemente el INE y también el Banco Central de Reserva son las cifras de crecimiento económico hasta el segundo trimestre de este año. Digamos, desagregando por qué actores en la economía han impulsado esta economía, han impulsado este resultado. Ahora, tenemos por un lado las empresas, tenemos que la inversión privada creció alrededor de 9% en el segundo trimestre, con eso también acumula un crecimiento de alrededor de 9% en toda esta primera mitad del año. Y por otro lado tenemos a los hogares que impulsan el consumo privado. Y sí es cierto, digamos, que el consumo privado en esta primera mitad del año acumula un crecimiento de alrededor de 3.7%, y eso es importante porque nos está mostrando una recuperación principalmente, y ahora vuelvo al punto de la recuperación, pero nos está indicando una recuperación del gasto de las familias, ¿no? Recordemos que las familias han estado golpeadas por varios choques económicos en los últimos años, todavía incluso arrastramos parte del golpe que nos dejó la pandemia, en 2023 también varios sectores fueron golpeados, y poco a poco hemos estado viendo en los últimos trimestres cómo esos choques, ese golpe por esos choques ha ido recuperándose en cuanto al gasto de las familias. Entonces, más que digamos decir que estamos gastando más, estamos recuperando en promedio, los hogares de la familia están recuperando esa capacidad de gasto. Ahora, entonces lo cierto es que el consumo privado se ha crecido 3% en lo que va del año. Correcto, alrededor de 3.7% en el primer semestre. Casi el 4%, esto debido a los gastos que hacen las familias, los hogares peruanos. Exacto, el consumo privado es este componente que digamos básicamente indica cuánto está gastando en promedio los hogares en bienes, servicios, ya sea alimentos, digamos productos básicos como alimentos, vivienda, ropa, y también los servicios que incluyen muchas veces también algunos servicios, digamos, de entretenimiento, que mucho de esto, digamos, se dejó de gastar en los años de crisis que tuvimos, económica que tuvimos hace unos años, ¿no? Solemos siempre, cuando hablamos de una recuperación o una desaceleración de cualquier variable, tomar como punto de partida, Paola, el año prepandemia, que creo que fue un año de fotografía real antes de sucumbir, ¿no? en todo esto que ocurrió en el mundo entero. Lo que me dices que ha ocurrido realmente, de acuerdo a las cifras que ustedes han podido analizar desde el IP, no es un crecimiento como tal, no es que los peruanos gasten más por su capacidad adquisitiva, sino que lo que hemos visto en los últimos meses es una recuperación. Estamos, digamos, cargando esa recuperación todavía desde el golpe de la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, en número de trabajadores, en soles, digamos, que mueven la economía, ya hemos superado los niveles prepandemia. Lo que vemos cuando observamos el largo plazo, el mediano plazo de nuestras cifras, es que todavía ha habido un bajón después de la pandemia, que no hemos recuperado prácticamente nuestro ritmo de crecimiento que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Lo que llamamos la tendencia prepandemia. Entonces, por ejemplo, el PBI, si bien es cierto, ya creció, digamos, en niveles, en soles, digamos, por encima del nivel prepandemia, todavía no recuperamos esa velocidad que teníamos antes de ese golpe. Estamos alrededor de 5 o 6% por debajo de esa tendencia, ¿no? Lo que podríamos llamar el potencial de si es que hubiéramos logrado recuperar con totalidad todos los choques que tuvo la pandemia y el 2023 en nuestra economía. ¿Cuánto era nuestra capacidad adquisitiva en el 2019? Más o menos, digamos, justamente también hace un par de semanas conversamos sobre los ingresos promedio en la capital de los trabajadores en Lima Metropolitana, que recién recién a mediados de este año, 2025, recién recuperaban en términos reales, es decir, ajustando por el efecto de inflación, recién recuperaban el nivel prepandemia, no el nivel del 2019. ¿Qué era? En promedio estamos ahorita con un salario promedio de alrededor de 2.000 y un poquito más soles por trabajador en Lima Metropolitana. Y antes de la
la pandemia, digamos, todavía ajustando, digamos, trayéndolo a precios, a los niveles de precios actuales de la economía, todavía estábamos alrededor de 50 soles por debajo a inicios de este año. Recién a mediados de este 2025 es que se ha podido nivelar eso. Entonces, es decir, que ha tenido que pasar 5 años después de la pandemia para que recién en promedio los trabajadores de Lima Metropolitana puedan adquirir lo mismo que adquirían a nivel de precios del 2019. Ok. ¿Y era cuánto? 2.000. Alrededor de 2.000. Más o menos. En este 2025. Este 2025 a mediados de este año. ¿Y en el 2019 era 500 soles menos? No. Digamos, más o menos... Es que también hemos tenido 2 años de inflación bastante alta, ¿no? Sí, entonces, y el año de recesión también. Exacto, también. Pero también, digamos, el nivel de precios se ha incrementado a una velocidad más fuerte durante esos años. ¿Ese y ahora nominal? recién, el 2000, actualmente, estamos ganando en promedio, están ganando en promedio los trabajadores del Lima Metropolitana 2.000 soles al mes. Y recién, digamos, si nos ubicamos en el 2025 y ubicamos el 2019 al mismo nivel de precios que tenemos ahora, que es más elevado que lo teníamos en el 2019, recién hemos logrado alcanzar, por así decirlo, ese crecimiento Nos ha de tomado precios. 5 años al Exacto. Perú Sí, y todavía, recuperarnos digamos... el poder adquisitivo. El poder adquisitivo, exacto. Teniendo en cuenta la inflación, teniendo en cuenta el año de recesión. Lo que retrocede, exacto. Y también otro indicador que nos ayuda también a, digamos, matizar este mensaje cuando hablamos de cómo crece el consumo privado es que todavía tenemos una tasa de pobreza, es decir, hay muchos todavía hogares que están debajo de la línea de pobreza gastando menos de alrededor de 450 soles al mes, una tasa mayor a la que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, todavía, si bien es cierto, vemos teniendo estas cifras positivas, macroeconómicas. Hay mucho por recorrer para hablar de mejoras en el mercado laboral, en la capacidad adquisitiva de los hogares y sobre todo cuando hablamos en brechas que se han ampliado en muchas regiones que todavía tienen niveles de pobreza mayores a los de la Paola, pandemia. cuando tú dices recién nos hemos recuperado, ¿qué es recién? ¿Recién julio, recién junio, recién segundo trimestre de este año? Me parece que justo en el trimestre móvil entre marzo y mayo. Okay. Esos tres meses fue el punto de partida de decir ya, hemos por fin superado la valla prepandemia. Ahora, claro, también nos sirve mucho compararnos con otros países, ¿no? De repente pensamos, bueno, pero la pandemia fue un golpe bastante fuerte, pero la verdad es que otros países de la región, como Colombia, como Chile, ya en el 2022 inclusive habían logrado superar esa valla. México también, tenemos países como Brasil también, Colombia, Chile, México, Brasil, que digamos ya habían recuperado los niveles de ingresos, esa capacidad adquisitiva ajustada por inflación hacia el 2022 o 2023. O sea, lo que a otros países les tomó 2 años, a nosotros nos ha tomado 5 años. Sí, exacto. ¿Hay una tabla de eso? O sea, ¿en qué puesto está Perú con toda esta demora que ha ocurrido? De las cifras, digamos, que hemos calculado para Colombia, México y Chile, Perú es el último. Perú es el último entre esos cuatro, ¿no? Que somos, digamos, la alianza del Pacífico. Y claro, digamos, es importante sí reconocer la recuperación que ha habido, ¿no? Sí hemos tenido también un crecimiento importante del empleo formal, que se ha venido recuperando. Un sector ahí clave ha sido no solamente, digamos, la recuperación de la agroexportación, que tuvo estos choques, fenómenos climáticos que les afectó la producción durante el 2023. Ya nuevamente está habiendo un crecimiento orgánico de la agroexportación, tenemos mayor producción de palta, de uva, de aceituna incluso, que también exportamos cada vez más, y esa recuperación económica ha traído también más empleo. Ahora también se ve en otros sectores como servicios, como comercio, que sí ha habido una recuperación del empleo formal, pero lo que nos va a faltar es que hacia los próximos meses o hacia los próximos años, esa recuperación se materialice en una mejora de la calidad del empleo para todos. Ahora, he estado leyendo los comentarios en redes sociales, ¿no? En el TikTok, cuando RPP sube este byte de la presidenta, y habían comentarios como, pese a las extorsiones, yo pude salir adelante, ¿no? La presidenta dice algo como, es mi gestión la que logra esto, ¿no? Da a entender una figura como esta, pero los comentarios, cuando uno los lee, dice, no hay una política pública visible para el peruano de a pie.
ha sido mi resiliencia como emprendedor, ha sido mi resiliencia como trabajador, que pese a la inseguridad ciudadana, que pese a las extorsiones, he podido de repente recuperar un poco mis ventas, ya sea en una tienda, ya sea en una pollería, ya sea en una, qué sé yo, pues una zapatería en Trujillo. O sea, hay Sí, realmente detrás de esta cifra de recuperación que nos ha tomado mucho tiempo, 5 años, una política del gobierno, Paola, ¿o qué ha explicado esta recuperación recién? Ese es un buen punto porque es verdad, ¿no? Digamos, cuando vemos hacia atrás cuáles han sido, en estos últimos años, cuáles han sido las políticas en materia laboral, la verdad es que vemos pocos esfuerzos o pocas estrategias serias que de verdad ataquen a los problemas de fondo del mercado laboral, ¿no? Hemos visto muchas propuestas que más que nada se han centrado en beneficiar a un grupo muy pequeño de toda la fuerza laboral, digamos, que quizás solamente aplican para la minoría que está en el sector formal, pero todavía nos falta mucho en cuanto a propuestas para que la informalidad cada vez logre transitar con mayor seguridad hacia la formalidad, ¿no? Nos falta todavía, no hemos visto últimamente, digamos, muchas estrategias en ese lado y más bien hemos visto que ha habido en realidad un manejo inadecuado para reducir la inseguridad, para, digamos, reducir o combatir las economías ilegales que se han ido incrementando de manera exponencial en los últimos años. Claro. Hemos visto, digamos, estados de emergencia que muchas veces no han sido, no han funcionado de la manera que se esperaba, ¿no? Entonces, en realidad, mucho de cierto puede tener esto de que se está viendo esa recuperación pese al mal manejo del gobierno de esos problemas que más bien frenan no solamente a los trabajadores, sino también a las empresas, a los pequeños emprendedores que se ven afectados por estos cupos que tienen que pagar o que no quieren hacer crecer su empresa porque están en un entorno no tan propicio para hacer negocios y digamos eso es lo que todavía nos ha faltado como gobierno. Paola, para cerrar la entrevista, ¿cuánto del análisis de la capacidad adquisitiva de los peruanos de nuestro país, en nuestro país, tiene una explicación en la inflación? Es decir, para analizar la capacidad adquisitiva, Valeria, la inflación pesa un 80%, pesa un 60%. Lo digo ¿por qué? Porque si es que hay un protagonismo elevado del tema de la inflación, y uno ve la ley orgánica del Banco Central de Reserva, dice esto no es necesariamente un logro del Ejecutivo, del Ministerio de Economía, sino es el logro del Banco Central de Reserva que ha podido encauzar un poco este nivel de inflación. Quisiera que nos expliques, por favor, para que los oyentes o los televidentes a esta hora de la tarde puedan entender por dónde va también el tema del poder adquisitivo. Sí, ahí digamos sirve bastante recordar estos años donde tuvimos la inflación alta, ¿no? Por encima de 6, 7, 8%, que fue entre el 2022, algunos meses del 23. Y en el 2022 en particular tuvimos un incremento de la tasa de pobreza, luego también se volvió a repetir de manera similar en el 2023, pero en el 2022 en particular, buena parte de ese incremento de la tasa de pobreza fue por el encarecimiento, sobre todo de los alimentos, que le pega mucho más a los hogares de menores recursos, porque dedican una mayor proporción de sus gastos a estos productos básicos, ¿no? Alimentos básicos. Ahora, cuando vimos el resultado del 2024, vimos una reducción por primera vez en 2 años, y mucho de ello tiene que ver con que ya no tuvimos esta amenaza o este golpe a los bolsillos del incremento de la inflación, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Poco a poco, como te mencionaba, hemos visto esa recuperación del consumo, de los ingresos, pero ya no hubo nada que frene de manera fuerte, en este caso me refiero a la inflación, ¿no? Ya no estuvieron finalmente los ingresos creciendo a una mayor velocidad de lo que crecían los precios de los alimentos, digamos, de toda la canasta básica de consumo, y eso es principalmente la obra del Banco Central, ¿no? Que maneja sus herramientas de política monetaria, en particular tasa de referencia, y también gracias a la credibilidad que tiene esta institución a nivel incluso internacional, que ha permitido que la inflación no se incremente tanto como en otros países, y no solo eso, sino que regrese a su rango meta a una mayor velocidad que todo el resto de países de la región. Todavía, por ejemplo, ahorita estamos en una inflación alrededor de 1.6, 1.7, incluso por debajo del límite, digamos, el rango meta es de entre 1 y 3. Estamos incluso por debajo de ese punto medio.
Y tenemos todavía países como Chile que han tenido, hasta ahora todavía están en una inflación por encima de 3%, por encima de 4%. Y ya hemos pasado casi un año con esta inflación controlada, digamos, ya en la normalidad, por así decirlo. Y eso es principalmente la obra del Banco Central y hace que haya un peso menos en nuestros bolsillos como peruanos cuando hablamos de nuestros gastos del día a día, ¿no? Perfecto. Paola, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, economista del Instituto Peruano de Economía, y lo cierto es que la información que nos brinda el IP ya en varias oportunidades son importantes para contrarrestar ese tipo de relatos que también escuchamos y vemos de parte de nuestros